No, no entiendo, Listen. Pero lo que les expliqué ayer. La longitud del fragmento de la Klebsiella es 590 pares de bases, el control interno es 410 pares de bases. Yo le digo. Ya, bueno, Malene. No has estado atenta en la clase de ayer. A ver, Listen, es que ayer se me fue el internet a media clase. Ya, a ver, Dora, ¿dijiste o quién quería hablar? Yo le Ajá, cuenta. Ya le ahí como usted nos decía que el control interno lo vamos a hacer con la beta Beta globina en este caso. Ya, la beta globina en este caso. Entonces, las bandas se tienen que marcar tanto en la muestra 1, en la muestra 2 y en el control positivo. Pero aquí vemos que en la muestra 2 no se ha marcado. Esto quiere decir que la muestra 2 estuvo mal extraída y por ende todo el resultado se invalidará y se tendrá que volver a hacer la PCR. Ya, incluso tendríamos que volver a hacer desde la extracción. Desde la extracción, exacto. Desde la extracción, tengo que volver a hacer extracción de ADN y volver a pasar lo que es la muestra. Claro. Entonces, además, la muestra 1 la reporto. No la reporto porque en sí no sé si yo hice bien el procedimiento, porque tiene que salir que como el control interno es mismo un control, entonces tiene que darme en todas las muestras hasta el control positivo. Pero como aquí no se dio en la muestra 2, me va a dar como un margen de error y una duda, entonces para estar más seguro yo vuelvo a repetir todo. Ya, bueno, en este caso solamente repetiríamos la muestra 2, porque lo demás está bien. La muestra 1 tengo mi beta globina, tengo la Klebsiella pneumoniae, tengo mi control positivo que está bien y mi control negativo que está súper bien también. Lo único que tengo fallas es en la muestra 2, entonces en este caso la única a la que yo repetiría es la muestra 2, ¿sí? Si yo tuviera problemas, por ejemplo, con la beta globina en el control positivo, ahí sí tendría que repetirlo todo, porque la beta globina en los primers no están amplificando en realidad. Si yo tuviera ese problema en todas las muestras, pues entonces sí repetiría todas las muestras, ¿sí? Pero en este caso, como solamente es de la muestra 2, entonces solamente repetiría la muestra 2, ¿sí? Ya, eso es todo. Muchas gracias. A ver, otra persona. A ver, Jimena, ¿estás por aquí? Ay, Jimena se está conectando ahorita ya. A ver, A ver, Kerly Poma. Sí, Listen, buenos días. Kerly Poma, buenos días. A ver, te voy a poner un gráfico de los que ya vimos el día de ayer. Y eso me vas a explicar, ¿sí? Ya. A ver. Entonces, bueno, tenemos aquí lo que es la PCR anidad. Este gráfico de aquí, por favor, explica. La PCR anidada. A ver. Ya, a ver, nos decía que esta diferencia de lo que se va a hacer en una cadena de ADN de las otras técnicas se va a hacer de una cadena de ARN. No, esa era la PCR, RT-PCR. Dice, no me acuerdo de ese gráfico.
Listen, yo le digo. A ver, ¿quién? No, Perdón. yo. Kerly. A ver, ¿alguien dice que quiere hablar? Yo listen. A ver, ¿yo ¿Escuchan? quién es? Kerly Jiménez. A ver, Kelly. Ya, en la PCR anidada, esa nos decía que esa se utilizaba generalmente para poder identificar lo que es una mayor sensibilidad y especificidad de lo que es el PCR. Aquí generalmente se van a utilizar lo que son dos reacciones de PCR a diferencia de las otras, donde estas reacciones nos van a permitir lo que es aumentar. Ay, no, encendí la cámara. ¿Sí me ven? Sí. Ya, donde eso nos van a permitir lo que es aumentar el producto de lo que es la amplificación. Ya, aquí generalmente se utiliza lo que son dos juegos de primer, en donde estos nos van a permitir lo que es amplificar en un mismo fragmento de lo que es el ADN. Ya, aquí en el ejemplo que usted nos dio se va a lo que es amplificar el fragmento del ADN grande, en lo cual vamos a utilizar lo que son los diferentes cebadores, en los cuales estos van a permitir lo que es blanquear la región del ADN. Luego, el producto va a dar paso a lo que es, este producto lo vamos a pasar a un segundo tubo de reacción de este PCR. Luego, utilizamos lo que son diferentes primers y estos también asimismo van a blanquear lo que es la región del ADN, pero esta región es una región más pequeña, que es el producto prácticamente del PCR de la primera reacción grande que se realizó. Ya. Aquí los cebadores se van a unir y se van a poder lo que es amplificar a muchas más copias de lo que es este ADN. Y luego decía que en la electroforesis puedo correr varios o ambos productos y obtener los dos productos, pero a lo que son en diferentes alturas. Y vamos a tener entonces el producto de la primera PCR va a estar más arriba en comparación con el producto de la segunda PCR que va a estar un poco más abajo. Ya está bien, Kelly. Ya, y alguien más, déjenme ver un poquito más y con eso ya estoy contenta. A ver, Nailea Merino. Si estás por aquí, Nailea. Sí, Liz. Ya, entonces tú me vas a explicar. A ver, este gráfico, que era la curva de separación, la curva de fusión o el análisis de la curva de fusión o de disociación. Dicen ese no recuerdo. ¿No? ¿Pero y por qué no recuerdan? Sí, yo sé que vimos hartísima información, pero de todas formas tienen que... Lo que te acuerdes, ¿qué veíamos de la curva de disociación? No, Liz, no recuerdo. Ya, a ver, otra persona más. A ver, Damaris. A ver, Liz. A ver, ese gráfico de ahí, lo que recuerdes. Ya más o menos lo que recuerdo era que... Pero para darle más grandecito. Ya,
que prácticamente esa parte, es que no sé cómo explicarle porque no puedo poner el ratón. Ahí creo que puedes poner, graficar o una cosa así, creo que se va a anotar. Ay, Para que perdón, rayes la... ya creo que le... Ya vi. Decía que en esta parte de aquí, o sea, toda esta altura de aquí era debido al aumento de la temperatura que se aplicaba y la disminución que iba aquí era debido a la, o sea, ya la desnaturalización de la muestra y prácticamente la temperatura que se aplicaba era un total de 86 grados y esta era prácticamente la desnaturalización de la muestra. Y a ver, en este gráfico era que todos estaban en el pico. A ver, era que todos estaban en esa altura de la muestra, o sea, en esa misma temperatura. Yo algo así lo entendí. Todo el producto de PCR. Aquí hablamos del producto de PCR, ¿sí? Porque hacemos lo de la curva de separación luego de que termina la PCR. Eso significa que yo ya tengo producto amplificado. Entonces yo aplico empiezo a subir la temperatura paulatinamente hasta que todo el producto llegue a una hasta que llegue a la temperatura a una TM en realidad. Y todo el producto amplificado finalmente se desnaturaliza. Entonces aplicábamos lo que es la TM, porque se acuerdan que la TM era cuando la transición entre que una cadena de ADN está el 50% desnaturalizado y el otro 50% está en doble cadena. Entonces, la TM va a ser diferente para los diferentes productos amplificados en el tubo de reacción. Así, si yo tengo productos contaminantes, productos de PCR amplificados que me están contaminando la muestra, van a tener una diferente TM al producto que yo quiero amplificar. Entonces, en este caso y en el ejemplo, pues la TM de este producto amplificado está más o menos a 83 grados centígrados. Entonces, el equipo me hace una gráfica que lo vemos de esta manera y vemos que todo el producto que se amplificó está desnaturalizado o tiene una TM a los 83 grados centígrados, ¿sí? Aquí es donde puedo ver de mejor manera la desnaturalización, a diferencia del gráfico acá, porque acá solamente, como ustedes ven, voy subiendo la temperatura y finalmente se va desnaturalizando y se va perdiendo la fluorescencia. Entonces, a medida que el producto de PCR se desnaturaliza, el cyber green se separa de la doble cadena porque el cyber green solamente está unido a la doble cadena. Entonces, cuando este se separa, deja de haber fluorescencia, cae la fluorescencia y finalmente yo voy a ver un producto desnaturalizado a una temperatura de 83 a 85 grados centígrados. Entonces, aquí lo que les indicaba en este gráfico, que es lo que hago, es lo mismo que hago acá arriba, sino que en este caso ya tengo producto inespecífico que se ha desnaturalizado a una temperatura de 75 grados en este caso, y acá también una temperatura de 75 grados, se han desnaturalizado las muestras, a diferencia de la mayor cantidad de producto de PCR, indicándome que en realidad aquí sí hay contaminación, ¿ya? A diferencia de la de acá arriba, que acá arriba en cambio no tengo productos inespecíficos, todos los productos amplificados se han desnaturalizado a la misma temperatura de fusión, todos a la misma TM. En cambio acá hay producto que sí se ha desnaturalizado a la misma temperatura de fusión y otros productos que se han desnaturalizado a una temperatura menor que el resto de productos de amplificación, ¿sí? Ya, pero bueno, está bien, Damaris. Ya, bueno, continuamos con la clase. Ayer nos quedamos sí quedó claro lo de la técnica de amplificación por desplazamiento de la hebra. Sí, ya creo que hasta aquí quedamos, ¿no? Explicando hasta la última técnica. Ya, ahora nos vamos, bueno, ¿cuál es la ventaja principal de la amplificación por desplazamiento de la hebra? Es que este es un proceso isotérmico, a pesar de que, bueno, se hace lo que es la desnaturalización y ahí se eleva un poquito la temperatura, pero el resto se trabaja lo que es las mismas temperaturas.
se puede realizar a una temperatura única después de la desnaturalización objetivo inicial, y esto sí elimina lo que es la necesidad de los costosos termocicladores. Esta reacción se puede dar en un solo tubo con tiempos de amplificación que van a variar entre 30 minutos a 2 horas más o menos. En el caso de lo que es la desventaja que tiene la amplificación por desplazamiento de la hebra, es que el hecho de que se utilice una temperatura muy baja de 52 grados centígrados más o menos, puede ser que haya una hibridación no específica de los cebadores. Es decir, los cebadores se pueden unir a cualquier secuencia de ADN blanco. Entonces recuerden que tenemos, si vamos a hacer una amplificación de ADN en una célula eucariota humana, tenemos 3.200 millones de pares de bases, cuando mis cebadores van a tener una longitud de apenas 18 a 30 pares de bases, 18 a 30 nucleótidos nada más. Entonces, esos 18 a 30 nucleótidos se pueden unir no solamente en el sitio que yo quiero que se unan, sino que se van a unir en cualquier segmento a lo largo de la cadena de ADN de esa muestra. ¿Sí? Entonces va el hecho de que se utiliza pues una temperatura muy baja de 52.5 grados centígrados puede hacer que el cebador se una a secuencias no específicas encontradas en todo el ADN genómico. Entonces, estos productos no específicos en realidad pueden saturar, como nos dice el sistema, disminuyendo la sensibilidad de la técnica. Entonces, esto se ha mejorado mucho con el uso de solventes orgánicos que nos ayuda a aumentar la rigurosidad, ¿se acuerdan? O aumentar la astringencia, ¿sí? A bajas temperaturas. La idea es, si nosotros mejorábamos la astringencia, teníamos que utilizar menor cantidad de sal, ¿sí? Una temperatura, por ejemplo, adecuada, la formamida, la urea, todas esas cosas, voy a tener una mayor astringencia a fin de garantizar que mi cebador se una solamente a mi secuencia de ADN diario. Entonces, y el hecho también de que se hayan introducido pues lo que son las ADN polimerasas termoestables, ayudan pues a que esto se haga a unas temperaturas un poquito más elevadas y finalmente haya una mayor especificidad del primer. Los ensayos que han sido aprobados por la FDA son la Neisseria gonorrhoeae, la clamidia trachomatis, el herpes simple, virus tipos 1 y virus del HIV tipo 1 y 2, tricomonas vaginales, y estos están disponibles por BD Diagnostics en su sistema Viper. Ya, hasta aquí son todo lo que son las amplificaciones de las dianas que están incluidas, entonces la PCR, la ATM, el NASBA y lo que es la amplificación por desplazamiento de la hebra. Ya, luego tenemos ahora sí los métodos de amplificación de las sondas. En ese caso, bueno, pues los métodos de amplificación de las sondas difieren de las amplificaciones objetivo en que los productos de amplificación contienen una secuencia que está presente solamente en las sondas iniciales. Tenemos aquí la tecnología de rotura invasora enzima de rotura, ¿ya? Es un ejemplo de amplificación de sonda que se usa actualmente como una aplicación de diagnóstico importante para la detección de genotipos de alto riesgo de HPV en lo que son las muestras cervicales. Vamos a empezar con la reacción en cadena de la ligasa y luego vemos la tecnología invasora enzima de rotura. Aquí me gustaría que ustedes ya hemos visto algunas reacciones de amplificación y me gustaría que ustedes lean, les doy 5 minutos para que ustedes lean y yo le pregunto a alguien, este no es tan difícil, ¿sí? Este es un tema un poquito más fácil. Para que ustedes me expliquen cómo es, aquí no hay gráfico en el texto, pero me gustaría que ustedes se imaginen el gráfico en su cabeza o lo hagan al gráfico en su cuaderno que deben tener allí para que más o menos lo entiendan. ¿Sí? Siempre esto graficando se entiende mucho mejor. Entonces, 5 minutitos hasta las 8:44 para que lean y me expliquen. Hagan el esfuerzo, chicos. Esto es como un análisis de una publicación, ¿sí? I have to stop and tell you guys about Lecturio. LECTU.
Ya, ya chicos, ya es tiempo. A ver, Jordan, cuéntame, Jordan. ¿Cómo me gustaría que me puedan dibujar? Ustedes si pueden dibujar allí. Les voy a poner una diapositiva aquí aparte. Y pueden poner ahí en anotar y ahí me pueden graficar. ¿Sí? A ver si puedes rayar para que me vayas graficando Jordan. Y porque aquí no sé, yo no veo que se raye nada. También puedes compartir desde tu pantalla y sale compartir una página en blanco, algo así. Esperen, yo dejo de compartir eso. A ver, ahí vean. O compárteme tu pantalla y ahí ven. Eso. Ya. Ujú. Ya, o sea, está más o menos, sino que no está bien el gráfico, Jordan. Ya, ya les voy a graficar ya. Entonces, vamos a ir bien que nos dice, les voy a leer textualmente, ¿sí? Lo que está bien, Jordan, sino que el gráfico está un poquito mal. Déjame de compartir pantalla y yo ya les comparto. Lo que déjenme ver yo dónde tengo el texto para ver en la computadora y poderles graficar en el celular. Espérenme un ratito. Más o menos, Uh-huh. escúchales. ¿Puedes compartirme pantalla, si deseas? Ya verá. Estaba buscando. No sé si me ve. Y ahora. I am. Uh-huh. Sí, eso es lo que les quería graficar. Uh-huh. Pero, por ejemplo, aquí estaba viendo que aquí está como que al revés el proceso. Digamos que primero está lo que es la denaturalización de lo que es la cadena de ADN diana, ¿verdad? Y luego empieza lo que es la hibridación. Bueno, en sí el texto decía, lo que usted estaba presentando es que...
primero hay que desnaturalizar y luego se unen lo que son los primers. En este caso vemos que los primers están uno al lado de otro y como no hay un enlace fosfodiéster entre los dos cebadores, entonces luego la ligasa, por eso se llama reacción en cadena de la ligasa. Entonces la ligasa viene y une estos dos, esa muesca que está entre los dos cebadores. Entonces ahí se forma el enlace fosfodiéster, nuevamente se desnaturaliza la cadena de ADN y yo voy a tener fragmentos de un tamaño definido en realidad, que va a estar definido por los cebadores. Entonces ese tamaño va a ser solamente de los cebadores prácticamente. ¿Sí? Pero primero empieza con lo que es la desnaturalización. Sí, está entendido esto. Bueno, yo aquí como no les puedo señalar con el ratón para que puedan ver, pero ocurre, espérame, ya déjame de compartir, Gerard. Dicen, y tal vez no nos puede dibujar usted. Sí, ya les voy a dibujar. Ya, entonces lo que tenemos aquí es, por ejemplo, la cadena de ADN genómico, ¿no? Con su prima, 3', 5', 3'. Entonces lo que primero tengo que hacer es desnaturalizar la cadena de ADN. ¿Sí? Entonces se desnaturaliza la cadena de ADN y como estoy utilizando igualmente primers, en este caso los primers voy a utilizar como 4 juegos de primers. Los 2 primeros primers se van a unir aquí, uno cerca del otro y va a quedar esta muesca que queda aquí. Sí, entonces se va a hibridar aquí en la una cadena y se va a hibridar en la otra cadena los primers. ¿Sí? Entonces viene lo que es la ADN ligasa. Entonces tengo aquí 3', 5', 5', 3'. No. ¿Ya? Y aquí lo mismo, entonces tengo 5' aquí, 3' acá, 5' aquí, 3' acá. ¿Ya? Entonces lo que tenemos es que viene la ADN ligasa en este sitio de aquí y sella esta muesca aquí y acá, y así yo tengo una amplificación de lo que son los cebadores o de lo que son las sondas, técnicas de amplificación por sonda. Entonces luego, en el siguiente ciclo, lo que voy a hacer es igual desnaturalizar ambas cadenas y ahora voy a tener los cebadores desnaturalizados. Entonces van a venir nuevos cebadores que se van a unir a este ADN que ya está sellado la muesca. Viene la ADN polimerasa nuevamente aquí y acá. Sella esa muesca. ¿Sí? Y voy a tener en cada ciclo de lo que es la amplificación, en cada ciclo de amplificación, voy a tener fragmentos de cada tamaño definido. ¿Por qué? Porque los cebadores se van a ir uniendo cada vez al cebador que está completo. ¿Sí? Entonces tengo amplificación de los cebadores con cada ciclo de PCR. Entonces voy a utilizar 4 juegos de cebadores, ¿sí? Que se van a unir tanto la cadena de arriba como la cadena de abajo. Y la amplificación va a ser amplificación mediada por lo que es la ligasa, en este caso, porque la ligasa lo que hace es sellar las muescas en cada una de las uniones entre los cebadores a la cadena de ADN blanco. Por eso ahora no tengo amplificación de lo que es el ADN blanco, sino amplificación de lo que serían las sondas. Sí, porque así se llama, aquí sería
las técnicas que son amplificación de las sondas prácticamente. ¿Sí? Déjenme ver si el gráfico sí hay en la... Creo que no había el gráfico en el texto que les di. ¿Sí? Y entonces eso es lo que ocurre nada más. Entonces con cada ciclo de PCR voy a tener que se amplifican las ondas nada más. ¿Sí? Y eso es todo. Entonces cada cebador se une uno al lado de otro en la molécula de ADN diana, se sella la muestra con la ADN ligasa, nuevamente se desnaturaliza y ahora van a venir los cebadores y se van a unir a estos de aquí. Y así se va a ir amplificando lo que es la sonda en vez de lo que es la molécula de ADN. ¿Ya? ¿Sí? Y eso es todo. Con esto no hay más nada. Si tienen alguna pregunta tal vez. Licen, una pregunta. Ya al final solo se van amplificando lo que son los cebadores que se están uniendo. Al final se amplifican solamente los cebadores porque los cebadores se van uniendo entre sí. Entonces los cebadores van a ser complementarios entre sí cada vez, pero obviamente se van a unir a esta sección, a estos cebadores que ya están unidos prácticamente. Ya están ligados con la ADN ligasa y ahí vienen otros cebadores y se unen aquí y finalmente se sigue amplificando, pero en este caso las sondas. Entonces, la amplificación por sondas prácticamente. Ya, Licen, gracias. La amplificación de las sondas en realidad. Ya, eso sería. Entonces, tenemos la siguiente amplificación que es la... Ahora está la tecnología invasora, enzimas de ruptura. En este caso, bueno, tenemos... les comparto la pantalla. La tecnología invasora, enzima de ruptura. En este caso, pues, también es un método de amplificación de la sonda. En este caso, se basa en el reconocimiento específico y la decisión de estructuras de ADN particulares por parte de la familia de ADN polimerasas, que sería la endonucleasa 1. Entonces, esta endonucleasa 1 reconoce estructuras secundarias que se forman en lo que es el ADN en vivo cuando este se está replicando. Entonces, no sé si ustedes vieron en replicación del ADN, una de las enzimas que ayudan mucho a estabilizar la cadena de ADN son las SSBP, a fin de que estas no formen estructuras secundarias, a pesar de que eso no evita en realidad que en la replicación de ADN se formen estructuras secundarias, es decir, que la cadena una hebra de ADN se hibride sobre sí misma formando lo que se denominan bucles o lo que se denominan horquillas dentro de la cadena de ADN. Entonces, durante la replicación de ADN existe una enzima que se denomina endonucleasa 1 que rompe estas estructuras para que finalmente el ADN se pueda seguir replicando. Eso ocurre in vivo, ¿sí? En una célula en vivo cuando está replicando su ADN. Entonces, se ha aprovechado pues las funciones de esta enzima para utilizarlas en esta tecnología que se denomina tecnología enzima de ruptura, en donde se colocan primers, que son, primers o sondas que tienen esas estructuras secundarias, es decir, que están hibridados sobre sí mismos. ¿Para qué? Aumentar, por ejemplo, lo que es para amplificar la sonda en realidad. Entonces, esta herramienta, como les decía aquí, ha demostrado ser una herramienta muy útil para el análisis de ADN y es la base de esta tecnología. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el gráfico en donde se utilizan dos tipos de sondas. Entonces, primero que nada, en el paso 1, desnaturalizamos lo que es la molécula de ADN. Luego, en el paso 2, pues se unen tengo un gráfico que me gusta más, ¿ya? Tengo lo que es el ADN desnaturalizado, ¿sí? Y voy a utilizar dos tipos de sonda que se van a alinear. Una sonda
es prácticamente, es homóloga a la secuencia de ADN blanco que vendría a ser la que está aquí. Y esta secuencia que tiene dos partes, como lo veíamos en las tecnologías anteriores, la una parte que es homóloga a la secuencia de ADN blanco y otra parte que no es homóloga a la secuencia de ADN blanco, pero tiene un sitio de corte en que va a ser reconocido por la enzima endonucleasa 1, que reconoce justamente este tipo de estructuras en las moléculas de ADN. Entonces, esta enzima, como aquí hay una estructura secundaria, si ven que la sonda, la segunda sonda, está como doblada, ¿sí? En una parte de ella, entonces viene aquí la endonucleasa 1, rompe esa estructura secundaria y finalmente esa estructura secundaria, una vez que está rota, se va a unir a una tercera sonda. Si ustedes observan, esta sonda igual tiene una estructura secundaria, está hibridada sobre sí misma. Cuando se cortó esta sonda de acá, esta va a ser complementaria a una sección de la tercera sonda que se va a utilizar. Entonces, cuando esta se une aquí, si se despliega, por ejemplo, este extremo 5' de la sonda, se despliega y aquí, bueno, en este caso es para utilizarla en un equipo que tenga medición de fluorocromos, porque aquí está el quencher y lo que es el fluorocromo. Entonces se une esta sonda que está cortada, esta porción de sonda que se cortó de la sonda número 2, y tenemos nuevamente una formación de una estructura secundaria en el ADN. Entonces, la endonucleasa 1 reconoce igualmente este sitio de corte y el quencher y el fluorocromo se alejan, haciendo que el fluorocromo finalmente emita una fluorescencia. Y así no va a haber producto de ADN amplificado, sino que todas las ondas se van a unir sobre la misma secuencia de ADN blanco una y otra vez. Todas las ondas que están en el tubo de reacción se van a unir a la secuencia de ADN blanco una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y finalmente va a haber amplificación de lo que vendría a ser la sonda y no de la molécula de ADN blanco. ¿Sí? Entonces aquí utilizamos prácticamente 3 sondas. ¿Qué es lo que tendríamos acá? Aquí en cambio solamente utilizamos 2 sondas porque esto es para hacer, por ejemplo, luego electroforesis, en donde tenemos las 2 cadenas de ADN blanco. Utilizamos los 2, o sea, 4 sondas en total, 2 sondas para la una cadena y 2 sondas para la otra cadena. Entonces viene la primera sonda, se une a su complementario, que es la cadena de ADN blanco. Viene la otra sonda, hace que se forme la estructura secundaria en la primera sonda y luego la endonucleasa 1 reconoce esta estructura secundaria y corta este fragmento. Entonces, así es como finalmente se va a amplificar la señal de la sonda y no la molécula de ADN diana. Entonces, esto se desnaturaliza, vuelve otra segunda sonda y así finalmente todas las sondas que están en el tubo de reacción van a ir amplificando estos colgajos que quedaron, por ejemplo, de la sonda que se unió primero. Entonces, en lo que es la electroforesis, voy a correr la electroforesis y voy a saber, por ejemplo, que esta sonda tiene un tamaño, qué sé yo, de unos 20 pares de bases y finalmente yo voy a ver producto tumulado de unos 20 pares de bases. Eso significa que sí hubo ADN blanco para poder amplificar lo que es la sonda. Ya no sé si esto quedó claro o desean que les repita. ¿Podría repetir la última? Ya. Entonces hay que recordar, bueno, lo que les mencionaba, que la endonucleasa 1 reconoce estructuras secundarias como justamente esta formación de hairpins aquí o de bucles o estas estructuras secundarias que están aquí. Esta endonucleasa 1 lo que hace es reconocer estructuras secundarias una vez que el ADN se está replicando en una célula in vivo, ¿sí? Para que continúe la replicación y además de eso, esta enzima endonucleasa 1
corte el ADN independientemente de la secuencia de nucleótidos que tenga. Entonces, para lo que es bueno, veamos primero esta de acá. Vamos a utilizar para la tecnología invasora en tema de rotura. Ajá. ¿Me iban a decir? No entendí bonito lo de la endonucleasa, se me entrecorta por ratos. Ya, lo de la endonucleasa era lo que les mencionaba, que es una enzima que reconoce estructuras secundarias en la molécula de ADN de cadena simple cuando el ADN se está replicando, ¿sí? Entonces, cuando el ADN se replica y está en simple cadena, recuerden que el ADN tiene una estructura helicoidal y por tanto, si se desnaturaliza, así como un cable de teléfono, ¿no es cierto? Va a formar estructuras secundarias o se va a enredar el cable sobre sí mismo. Eso mismo es lo que le ocurre al ADN. Va a formar estructuras secundarias cuyas estructuras secundarias son reconocidas por la endonucleasa 1. Esas estructuras secundarias pueden ser las formaciones de estos bucles o estos colgajos, por ejemplo, en lo que es el ADN. Entonces, la endonucleasa 1 reconoce estos sitios que normalmente forma el ADN de cadena simple, en realidad cuando se está replicando. Entonces, la endonucleasa reconoce estos sitios independientemente de la secuencia de nucleótidos que tiene. Entonces, va a hacer el corte y finalmente la cadena de ADN de una sola hebra va a tomar una estructura. Es como nosotros les digo, si nosotros cortáramos el cable de teléfono, que se enreda bastante, entonces si lo cortamos, pues obviamente este se va a desenredar. Entonces lo mismo le ocurre a lo que es la cadena de ADN. Entonces, esta tecnología ha sido usada para la tecnología de invasora enzima de rotura, en donde tenemos que vamos a utilizar 3 ondas para lo que es cuando utilizamos, por ejemplo, fluorocromos en una de las ondas. Entonces, para este caso, lo primero que tenemos que hacer es desnaturalizar la cadena de ADN. Entonces, en la primera reacción vamos a utilizar, por ejemplo, 2 sondas. Una sonda va a ser complementaria, un extremo de la sonda va a ser complementaria a la cadena de ADN blanco y el otro extremo de la sonda no va a ser complementario a la cadena de ADN blanco. Entonces se utiliza una sonda adicional y esta sonda adicional se va a unir cerca de la primera sonda prácticamente, ¿sí? Y va a dejar que la sonda, pues la primera sonda forme una estructura secundaria, ¿sí? En donde, como forma esta estructura secundaria en el tubo de reacción, hay la endonucleasa 1, pues esa estructura secundaria va a ser reconocida por la endonucleasa 1 y va a cortar ese fragmento, ¿sí? Luego, en el mismo tubo de reacción se va a adicionar una sonda adicional. Esta sonda adicional tiene una formación de un bucle en el extremo 3', como ustedes lo ven aquí, ¿ya? Y en el extremo 3' está unido el extremo a un fluorocromo y un lado de la sonda está unido a un quencher. Entonces, cuando el quencher está cerca del fluorocromo, como veíamos en las ondas Tagma y en las molecular Bacon, ¿se acuerdan? Cuando está cerca el quencher con el fluorocromo no emite fluorescencia. Entonces, esta sonda, si este pequeño pedazo, digámoslo así, de la sonda que quedó cortada en la sonda anterior, va a ser complementaria con esa tercera sonda en este sitio de aquí, en la región 5' de la tercera sonda que estoy utilizando. Entonces, una vez que esta es complementaria a esta sonda, vemos que el extremo 3' de la tercera sonda que estoy utilizando forma una estructura secundaria que es nuevamente reconocida por la endonucleasa 1. ¿Sí? Entonces, reconoce esas estructuras secundarias, corta esa pequeña estructura que está formada y finalmente se alejan el quencher del fluorocromo, que lo tenemos acá, y finalmente el fluorocromo empieza a emitir fluorescencia. ¿Sí? Entonces, si no hubiera, por ejemplo, este pequeño corte en esta sonda,
no se formaría esa estructura secundaria en la tercera sonda y por tanto no habría emisión de fluorescencia y por tanto tendríamos una muestra negativa, ¿sí? Pero si es que ha habido desde un inicio hibridación con las primeras sondas, significa que va a quedar este pedazo aquí que se va a hacer complementario con la tercera sonda y finalmente se va a formar esta tercera estructura secundaria que va a ser reconocida por la endonucleasa 1, lo corta, aleja el fluorocromo del quencher y hay lo que es una emisión de fluorescencia. A diferencia de lo que veíamos la técnica de acá, en donde no voy a utilizar una tercera sonda, solamente utilizo estas dos primeras de acá, ¿sí? Y aquí haría lo que es una electroforesis, entonces tengo que reconoce, por ejemplo, es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces la primera sonda se une a la molécula de ADN, luego viene la segunda sonda que se une muy cerca de la primera sonda que se hibridó en la molécula de ADN diana y aquí se forma una estructura secundaria. Esto va a ocurrir para ambas cadenas de ADN, ¿no es cierto? Luego viene lo que es la endonucleasa 1, reconoce esa estructura secundaria y finalmente esta estructura queda suelta y queda libre y nosotros al momento de hacer lo que es la electroforesis vamos a tener un aumento de estos segmentos, ¿sí? De lo que es la sonda. Entonces nuevamente se desnaturaliza la molécula de ADN, vienen otras dos ondas diferentes y nuevamente se corta este segmento de lo que es la sonda. Se desnaturaliza, vuelta vienen nuevamente dos sondas, se forma esta estructura secundaria que es cortada por la endonucleasa 1 y voy a tener una gran formación de estos segmentos de las sondas prácticamente. Se van a formar en muchas ocasiones. Y así varias y varias veces, a diferencia de esta, que en cambio vamos a utilizar lo que es la tercera sonda que tiene una formación en estructura secundaria y va a emitir en cambio fluorescencia. Entonces, en lo que sería una amplificación utilizando fluorocromos, pues en este caso nosotros veríamos aumento de la fluorescencia en lo que es la amplificación por sonda de la tecnología invasora enzima de rotura. ¿Sí les quedó más claro ahí? Sí, Liz. Gracias. Sí, Liz, una pregunta, Liz, con respecto al otro gráfico, ¿cómo fue que me dijo en la parte de que luego por electroforesis se va a hacer en sí, no sé si le entendí bien, pero lo escuché, los pares de bases de las ondas? Ahí vamos a tener, pero ya les dibujo, ¿ya? Entonces, ya saben que las ondas, por ejemplo, miren, suponiendo que esta sonda, suponiendo que esta sonda tenga, por ejemplo, un largo de 30 nucleótidos, más o menos 20 nucleótidos puede ser que estén unidos aquí y 10 nucleótidos son los que están cortados, los que van a formar este pedazo de aquí. Eso significa que si yo hago una electroforesis, que les voy a graficar este rato, entonces si yo hago una electroforesis, el marcador de peso molecular, yo tendría, digamos, es que tiene 10 pares de bases, yo tendría, por ejemplo, producto acumulado aquí, ¿sí? Porque la sonda en este caso es la que se está amplificando y la sonda va a tener una longitud de más o menos 10 pares de bases. Entonces voy a tener producto amplificado en este lado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en este caso no se está amplificando el ADN diana. Yo con la cantidad de ADN diana o con la concentración de ADN diana que inicié la reacción, voy a terminar con esa misma concentración de ADN diana al final de la reacción. Al final de la reacción lo que voy a tener es acumulación de la sonda, ¿sí? En este caso sería de un segmento de la sonda porque la sonda está siendo cortada y si la sonda tiene una longitud de 30 nucleótidos, 20 nucleótidos se van a unir a la molécula de ADN blanco y los otros 10 nucleótidos van a quedar cortados.
Entonces, así, en la electroforesis voy a tener un producto acumulado de una sonda de 10 nucleótidos más o menos, ¿sí? A diferencia de lo que veíamos los productos de PCR, en donde se amplifica lo que es la molécula de ADN blanco, es decir, el ADN en realidad. ¿Sí? Que sería bueno en ambos casos. Esto ya es un poquito lo que se está utilizando, pero más actualmente, y que ya se está utilizando igualmente con fluorocromo. ¿Ya? ¿Tienen tal vez alguna otra pregunta de esto? ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos que aquí se utiliza, por ejemplo, una enzima termoestable. Ya saben que es una enzima termoestable, es decir, que resiste altas temperaturas. Entonces, para que esto permita lo que es el intercambio de los cebadores. Y gracias a esto, pues, no se forman, por ejemplo, múltiples productos de ADN, sino que se forman productos a partir de una sola molécula objetivo. Esto ensayo puede igual ejecutarse en condiciones isotérmicas, pero isotérmicas bastante elevadas, ¿sí? Siempre a unas temperaturas bastante elevadas, sin necesidad de hacerlo en ciclos térmicos, ¿sí? Sino que se puede hacer en temperaturas isotérmicas, pero en temperaturas bastante elevadas. Entonces, esta tecnología se ha utilizado para cuantificar, por ejemplo, y caracterizar algunos objetivos de ácidos nucleicos microbianos y humanos. Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, con esta tecnología invasora enzima de rotura, es que, por ejemplo, a esta sonda que está acá, esta tecnología se puede adaptar fácilmente para detectar mutaciones puntuales de interés, diseñando la región de superposición para abarcar la mutación a detectar. Entonces, yo puedo utilizar la segunda sonda, esta sonda que está aquí, me puede ayudar, por ejemplo, a detectar una mutación puntual en el ADN blanco, que puede ser de 1 o 2 nucleótidos como máximo, ¿sí? Entonces, si es que esta segunda sonda se hibrida a la molécula de ADN diana, va a haber la formación de esta estructura secundaria en la primera sonda. Pero si esta sonda que está detectando una mutación y en el ADN no hay una mutación, significa que esta sonda nunca se va a unir aquí y tampoco va a haber la formación de esta estructura secundaria acá, ¿sí? Entonces, por tanto, no habría una amplificación de la sonda en realidad porque nunca se formó esta estructura secundaria. Entonces, cuando se detectan mutaciones puntuales de un nucleótido o 2 nucleótidos en la molécula de ADN diana, la segunda sonda es la que se va a unir a la molécula de ADN blanco, ¿sí? Si es que está la mutación puntual, se va a unir la sonda, y si la mutación puntual no está, entonces no se va a unir la sonda y por tanto no se van a formar estas estructuras secundarias en la primera sonda, ¿sí? Entonces se puede utilizar esta superposición justamente para abarcar la mutación a detectar. En este caso, pues ya sabemos que no se amplifica lo que es la secuencia objetivo, sino la sonda. Por tanto, el ensayo va a ser propenso a menos resultados falsos positivos debido a la contaminación cruzada por amplicones, ¿sí? Entonces, solamente va a haber amplificación de lo que es la sonda. También se puede detectar, por ejemplo, para generar polimorfismos de longitud del fragmento. Esto, ¿se acuerdan cuando veíamos enzimas de restricción? Sí creo que les expliqué, me parece, no me acuerdo. Entonces, por ejemplo, les voy a graficar. Entonces, con nosotros hacíamos, por ejemplo, la digestión con las enzimas de restricción. Y si, por ejemplo, se corta el ADN de una persona con la enzima ECOR1. ¿Sí? Entonces, sí creo que les expliqué eso, pero bueno, les voy a repetir. Entonces, tengo, por ejemplo, la muestra número, voy a tener varias muestras que van a ser cortadas con la enzima ECOR1. Entonces, la muestra 1, muestra 2, muestra 3. ¿Sí? Entonces, la ECOR1, voy a cortar, por ejemplo, un genoma
del paciente número 1, paciente número 2, paciente número 3, y el genoma de esas 3 personas lo voy a cortar con la enzima ECOR1. Entonces una vez que yo corto, voy a tener diversos fragmentos en la muestra 1, en la muestra 2 y en la muestra 3. Entonces van a haber bandas que son coincidentes entre un paciente y otro, y unas bandas que no van a ser iguales entre un paciente y otro. Entonces tengo así, tengo así, tengo así, tengo así, y unas bandas que sí son coincidentes, ¿sí? Entonces, esto de aquí, el hecho de que difieran las bandas con el corte de una misma enzima de restricción y que difieran las bandas entre uno y otro paciente, se denomina RFLP, que es polimorfismo de longitud del fragmento de restricción. Polimorfismo porque tengo diversas formas, ¿sí? Cuando yo corté con las enzimas de restricción. Entonces, si yo comparo, por ejemplo, esta de aquí con este paciente de acá, veo que no tengo. Entonces, aquí tengo un polimorfismo. Entonces, esta banda, por ejemplo, que está aquí, no está ni en el paciente 2 ni en el paciente 1. Tengo un polimorfismo, ¿sí? Entonces, si nosotros cortamos nuestra molécula de ADN con una enzima, vamos a tener bandas que van a ser parecidas entre un paciente y otro. Por ejemplo, este con este son bandas parecidas, tenemos bandas a la misma altura. Y aquí, por ejemplo, esta con esta tenemos bandas a la misma altura que son coincidentes entre el paciente 2 y el paciente 3. Estas bandas son coincidentes con el paciente 1 y el paciente 2. Entonces, por ejemplo, esto se utiliza para lo que son las pruebas de paternidad. Se corta el ADN del padre, del posible padre y del hijo con una sola enzima de restricción y se ve el polimorfismo entre los diferentes pacientes. Entonces, entre el que no es padre, pues obviamente no va a haber bandas coincidentes entre el supuesto hijo y el supuesto padre, ¿sí? Sino que van a coincidir justamente con las del padre. Voy a tener bandas coincidentes entre la del hijo y la del padre prácticamente, ¿ya? Y obviamente el hijo va a tener unas bandas diferentes porque está también el ADN de la madre. Entonces, unas bandas van a coincidir y otras bandas no van a coincidir. Pero con el supuesto padre, el que no es el padre, pues no van a haber bandas coincidentes en ningún sitio. ¿Sí? Entonces, esto se llama polimorfismo de longitud del fragmento de restricción. Entonces, lo que nos menciona aquí es que con la tecnología invasora de rotura se puede también tener polimorfismos de longitud del fragmento. ¿Por qué? Puedo hacer que el ADN, por ejemplo, aquí les comparto nuevamente. Entonces puedo hacer lo mismo con lo que es el ADN. Lo que yo hago es desnaturalizar la molécula de ADN. ¿Sí? Desnaturalizo lo que es la molécula de ADN y luego enfrío rápidamente, o sea, bajo la temperatura rápidamente, y el ADN en cada una de sus hebras va a formar estructuras secundarias en cada una de sus hebras, ¿sí? Que van a ser diferentes. Entonces, cuando se lo enfría rápidamente, ¿sí? Forma estas estructuras secundarias, ¿ya? Que pueden ser en forma de asa de horquilla o cualquier cosa. Entonces, utilizo lo que es la enzima, la endonucleasa 1, y la endonucleasa 1 lo que va a hacer es cortar, ¿sí? Esos fragmentos de ADN en lo que son esas horquillas justamente, formando polimorfismos de longitud del fragmento, ¿sí? Entonces, si yo esto de aquí igualmente hago una electroforesis, y yo quiero, por ejemplo, detectar una mutación puntual, entonces tengo mi molécula de ADN, mi marcador de peso molecular, y una vez que yo corté el ADN, obviamente lo voy a comparar con una muestra de un paciente sano. Entonces, yo hago a los dos pacientes, al paciente del control sano y al paciente que está enfermo, para detectar una mutación específica en lo que es el ADN, ¿sí?
Entonces, puedo correr mis 2 fragmentos de ADN que han sido previamente cortados con la endonucleasa 1 y voy a tener diversos fragmentos igualmente en lo que es la muestra 1 y lo que vendría a ser la muestra 2, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, buscar una mutación en especial, todos los fragmentos, por ejemplo, que yo corté, deberían estar a una altura en específico, excepto, por ejemplo, en el paciente que ha tenido una mutación puntual, donde va a haber, por ejemplo, un corte extra o un corte adicional y voy a tener un polimorfismo. Entonces vemos que esta banda que está aquí en el paciente 2 no está presente en el paciente 1 y yo tengo un polimorfismo de longitud del fragmento, ¿sí? Y se ha cortado con la enzima endonucleasa 1 que reconoce estas estructuras. Entonces, cuando hay una mutación de ADN, en una mutación de ADN, en una muestra de ADN, pues, y nosotros desnaturalizamos y enfriamos rápidamente, es decir, la muestra, se van a formar esas estructuras secundarias y se van a formar estructuras secundarias diferentes entre una molécula de ADN y otra, una que tiene mutación y la otra que no tiene mutación. Entonces se aprovecha justamente eso y se va a cortar la molécula de ADN, ¿sí?, en lugares diferentes y va a formar lo que es este polimorfismo, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, el polimorfismo se ha usado, por ejemplo, la detección de este polimorfismo se ha utilizado para lo que es la detección de la hepatitis C resistente al interferón alfa, ya que detecta mutaciones específicas en lo que son los genes humanos, ¿sí? Entonces, las células de la hepatitis C, por ejemplo, que es las células hepáticas que están invadidas por hepatitis C y que son resistentes a interferón, van a tener estas mutaciones específicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas bucles de horquilla se van a formar en mayor diversidad, ¿sí?, en estos sitios de reconocimiento en realidad. Entonces, sirve de mucho utilizar pues esta tecnología para detectar mutaciones puntuales en lo que es el genoma de una célula. No sé si les quedó entendido esto. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Sí. ¿Sí, dime? No, ninguna pregunta. No, sí está claro. Ya. Bueno, me imagino que ustedes van dibujando conmigo. Licen, una pregunta. Una vez que las endonucleases ya cortan estos bucles que se forman en el ADN, nosotros hacemos lo que es PCR de estos fragmentos, ¿verdad? Y después de esto corremos lo que es la electroforesis. No hacemos PCR. Ah, ya, Cortamos solamente con la endonucleasa de restricción y directo a lo que es electroforesis. Ah, ya. Sí, directamente. Entonces, lo que hacemos es simplemente utilizar la endonucleasa de restricción para que se formen estas estructuras secundarias en el ADN. Nada más. Ya, entonces, estas endonucleasas específicas pueden detectar objetivos de ácido nucleico de una secuencia particular, emplearse para detectar mutaciones puntuales. Les estoy compartiendo, ¿qué les estoy compartiendo? El gráfico, Liz. Ya, entonces, bueno, estas endonucleasas, pues, pueden usarse para detectar objetivos de ácido nucleico de una secuencia en particular. También sirven para detectar mutaciones puntuales y para generar patrones de fragmentación capaces de distinguir genotipos complejos, que era lo que veíamos hace rato. Entonces, si yo tengo una mutación, una mutación puntual en lo que es el ADN, voy a poder generar diversos patrones de segmentación o de fragmentación, porque van a haber diversas estructuras secundarias formadas en el ADN. Entonces, estas enzimas realmente son poderosas para el análisis de ácidos nucleicos
y los ensayos que han sido aprobados por la FDA son para el virus del papiloma humano y especialmente para mutaciones que están asociadas a la trombofilia, que es del factor 2, factor 5 y todo lo que es enfermedades de lo que es de la coagulación, ¿sí? Y están disponibles por Hologic de Genpro, ¿ya? Ahora lo que es los métodos de amplificación de señales. Entonces hasta aquí ya vimos los métodos de amplificación de dianas, métodos de amplificación de sonda y los métodos de amplificación de señales. En el caso de la amplificación de señales, la concentración ni de la sonda ni del objetivo aumenta. En este caso, aumenta lo que es la emisión de lo que vendrían a ser las señales, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, para los métodos de amplificación de señales, se utilizan múltiples enzimas, múltiples sondas y múltiples capas de sondas y reducción del ruido de fondo para mejorar la detección de lo que son los objetivos. Estos tienen por lo regular una mayor sensibilidad analítica que los métodos de amplificación de señal, ¿sí? Especialmente para los ensayos de ADN ramificado que han reducido los límites de detección a niveles que pueden rivalizar con los ensayos de amplificación de los objetivos en algunas amplificaciones. Es decir, que aquí se pueden detectar cantidades, son métodos mucho más sensibles con respecto a los métodos de amplificación de dianas, porque puede detectar cantidades mínimas de ADN en una muestra de ADN en realidad, ¿sí? Entonces, detecta cantidades muy, muy, muy pequeñitas a diferencia de las otras técnicas, ¿sí? Entonces, por eso en este caso, por ejemplo, el ADN ramificado es una técnica que realmente es muy, muy, muy sensible y se utiliza para lo que es la cuantificación del HIV, me parece. Tiene varias ventajas sobre los ensayos de amplificación objetivo, lo que es los métodos de amplificación de señales. En este caso, el número de moléculas objetivo no se altera y como resultado la señal es directamente proporcional a la cantidad de secuencia objetivo presente en la muestra clínica. ¿Sí? Esto es súper importante. Entonces aquí se puede reducir, como nos dice aquí, la preocupación sobre los falsos positivos debido a contaminaciones cruzadas. ¿Por qué? Porque aquí las sondas que se utilizan, que por lo regular se utilizan muchas sondas, van a unirse simplemente a la secuencia de ADN blanco, no se van a unir a ninguna otra molécula, solamente la secuencia de ADN blanco, y como no hay amplificación de lo que es el objetivo o el ADN blanco, pues tampoco va a haber contaminación así haya contaminación con las muestras, estos no van a interferir en el ensayo. Entonces, se pueden utilizar, por ejemplo, métodos de extracción de ácido nucleico que son menos engorrosos, porque los inhibidores, por ejemplo, los reactivos que se quedan restantes luego de la extracción de ADN, no van a inhibir, por ejemplo, la acción de las enzimas, que es lo más importante. Entonces, finalmente no se tiene que utilizar, por ejemplo, se pueden utilizar, por ejemplo, métodos de extracción de ADN que me permitan obtener un ADN sucio, que se llama. Entonces, cuando yo tengo un ADN sucio, es que tengo un ADN que no ha sido completamente extraído, las proteínas, los lípidos y todo eso, ¿ya? Entonces, puedo utilizar prácticamente un ADN sucio porque las sondas que voy a utilizar, por ejemplo, en estos métodos de amplificación de señal, no necesita que tenga un ADN completamente puro. Entonces, por eso dice aquí que se pueden utilizar métodos de extracción que son mucho menos engorrosos, pudiendo obtener un ADN sucio. Aquí se emplean, por ejemplo, sondas más grandes o más sondas, ¿sí? Que los sistemas de amplificación de diana y, por tanto, son menos susceptibles a lo que son los errores de la heterogeneidad de la secuencia diana. Entonces, se van a unir, como son secuencias
son nucleótidos o son sondas que son más grandes. Entonces recuerdan que veníamos en clases, mientras sondas más grandes van a ser mucho más específicas, porque significaría que esa combinación de sonda que estoy utilizando solo la voy a encontrar una vez en el genoma. No lo voy a encontrar ni 2 ni 3. Una sola vez en el genoma mientras utilice sondas más grandes. El ARN también se puede medir directamente sin tener que convertirlo a ADN complementario, que es otra de las ventajas que tiene lo que es el ADN ramificado. Ahora veamos, por ejemplo, el ADN ramificado. Es un ensayo de hibridación tipo sándwich en una fase sólida que incorpora múltiples conjuntos de sondas de oligonucleótidos que son sintéticos. En este caso, por ejemplo, se utiliza una molécula amplificadora que se llama, que tiene 15 ramas idénticas, la cual se puede unir a 3 sondas marcadas. Entonces, en este caso, pues estas múltiples sondas hay unas sondas que están unas sondas que son específicas de objetivo, que primero que nada van a capturar, ¿sí?, el ácido nucleico objetivo, y esta sonda va a estar unida al pozo de microtitulación, va a estar estática, ¿sí?, en el pozo de microtitulación. Luego un segundo conjunto de sondas se va a unir también al objetivo. Las moléculas de preamplificador se unen al segundo conjunto de sondas diana y hasta 8 amplificadores de ADN ramificado, que ya les voy a indicar en el gráfico, ¿sí? Existen, por ejemplo, 3 sondas marcadas con fosfatasa alcalina que hibridan con cada rama del amplificador, y la detección de las sondas marcadas unidas se logra incubando el complejo con un sustrato desencadenante enzimático, que en este caso es el dioxetano, y luego midiendo la emisión de luz en un luminómetro. La señal resultante es directamente proporcional a la cantidad de objetivo en la muestra, que se determina a partir de una curva estándar externa. Ya esto lo vemos después. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el gráfico de lo que es el ADN ramificado, en donde utiliza, por ejemplo, una superficie, como nos dice ahí, de microtitulación, así como los plots o las placas que se utilizan para el ELISA, ¿sí? Entonces, en la superficie, en vez de estar unida a un anticuerpo, va a estar unido a una sonda, ¿sí? Esa superficie de microtitulación. Luego tenemos una sonda, ¿sí?, de captura, ¿sí?, que se une específicamente a estas sondas, a estas primeras sondas que están unidas en el pozo de microtitulación. Unas sondas del blanco, ¿sí? El multímero de amplificación, es decir, el ADN ramificado, que es lo que nos menciona ahí, por eso se denomina ADN ramificado, y las enzimas que se van a unir al ADN ramificado para finalmente producir la coloración, y que se pone como sustrato el dioxetano, y finalmente se produce una coloración en la muestra. Y lo que vendría a ser el ADN desnaturalizado. Entonces, como vemos aquí, ocurre lo que es la reacción. Entonces vemos cómo las primeras sondas que están en el pozo de microtitulación son complementarias a estas sondas de captura, a estas segundas sondas de captura que están acá, ¿sí? Esas segundas sondas de captura se llaman de captura porque capturan la molécula de ADN diana o la molécula de ARN diana. Entonces tenemos varias sondas en el pozo de microtitulación que se van a unir a las sondas de captura, y cada una de esas sondas de captura van a unirse a la molécula de ADN blanco, que vendría a ser en este caso el ADN que va a estar desnaturalizado. Entonces, cada una de estas secuencias o de estas sondas que están aquí se van a unir específicamente a una de las secuencias de ADN blanco. Entonces, aquí no hay amplificación de lo que es la molécula de ADN objetivo o molécula de ARN objetivo. Luego vienen las sondas blanco que se unen se unen a toda esta estructura, ¿sí? Se unen a toda esta estructura y finalmente se une el multímero de amplificación, ¿sí?, que es el ADN ramificado, que es una segunda sonda, ¿sí?, que detecta, por ejemplo, toda esta unión. Por eso se denomina prácticamente una reacción de tipo sándwich, ¿no?
Entonces, este ADN ramificado, prácticamente o multímero de amplificación de señal, se une a toda esta estructura entre las ondas y el ADN, y una vez que se ha unido, se unen lo que son las ondas que están marcadas por enzimas, ¿sí? Entonces, esas ondas luego se adiciona lo que es el dioxetano, que es el sustrato, y se forma lo que, no luz, sino que se forma, no coloración, perdón, sino una luz, se emite luz que es medida por un luminómetro, en este caso por un equipo de quimioluminiscencia. Y si es que yo tengo, por ejemplo, varias moléculas de ADN en esos pozos de microtitulación, pues las señales van a ser iguales a la cantidad de producto que yo tengo en el inicio de la reacción, porque no va a haber más producto amplificado, sino que va a haber lo que es la amplificación de la señal. Y eso sería todo con este ADN ramificado. ¿Sí se entendió o necesitan que les explique nuevamente? De nuevo, Lizzie, por favor. Ya. Entonces, bueno, tenemos lo que es el ADN ramificado que utiliza, como nos decía aquí, puede utilizar muchas ondas o ondas bastante largas. Entonces, tenemos que en el pozo de microtitulación van a estar adheridas unas primeras ondas y van a estar adheridas en ese pozo de microtitulación. Vamos a tener unas ondas de captura que son las que van a tener la secuencia complementaria a la molécula de ADN blanco. Están las ondas que se unen a la molécula de ADN blanco, ¿sí? Ondas de blanco, como les dice aquí. El multímero de amplificación de señales, que es igual una sonda de ADN, ¿sí? Que está, por ejemplo, unida a varias moléculas de ADN aquí, ¿ya? Y tenemos otras ondas que van a ser complementarias al multímero de amplificación de señal y que están marcadas, por ejemplo, con una enzima. Entonces, en la reacción, por ejemplo, ya dentro del pozo de microtitulación, si nosotros colocamos la muestra de ADN blanco, lo primero que va a ocurrir es que las ondas que están unidas al pozo de microtitulación se van a unir a las ondas de captura, a diferentes ondas de captura. Entonces, estas secciones de aquí, de estas ondas de captura, van a ser específicas o complementarias a la molécula de ADN blanco. Entonces, varias ondas de captura se van a unir a las ondas que están unidas a los pozos de microtitulación, y una vez que están unidas, el ADN que está desnaturalizado previamente se va a unir a esas ondas de captura. Entonces, una vez que están unidas las ondas de captura al ADN blanco, se unen las ondas blancas, ¿sí? Las ondas de ADN blanco se unen y finalmente, una vez que tengo formadas toda esta estructura, todas estas uniones de ondas, se va a unir el multímero de amplificación de señal. Es decir, si no tengo unida estas moléculas, estas ondas con la molécula de ADN blanco, el multímero de amplificación de señal nunca se va a unir. Pero si tengo esta estructura formada, entonces el multímero de amplificación de señal se va a unir a esta estructura. Una vez que este está unido, vienen lo que son las enzimas y se unen a esta zona, a este multímero de amplificación de señal. Coloco el dioxetano que va a venir a ser el sustrato y se va a producir una señal de luz que va a ser medida por un luminómetro o por un equipo de quimioluminiscencia, ¿sí? Entonces, va a haber emisión de luz si es que se unieron estas estructuras, si es que el ADN se unió a las ondas que están en el pozo de microtitulación. Y no va a haber señal de luz si es que el ADN no se unió a esta estructura en realidad. Entonces, por eso es que en este ADN ramificado se utilizan muchísimas ondas y por eso es que es más específico y más sensible con respecto a lo que son las técnicas de amplificación por sonda o de amplificación de objetivos o las técnicas de amplificación de sondas. Esta amplificación de señales pues es mucho más efectiva en comparación con las otras y así de acuerdo a la intensidad de señal que tengo
voy a saber cuál es la concentración inicial de mi ácido nucleico blanco, que puede ser ADN o ARN. ¿Sí? ¿Ahí ya les quedó más claro? Sí. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, ahí tendríamos, por ejemplo, lo que nos explica en el texto, es que podría existir, por ejemplo, una hibridación inespecífica de cualquiera de las sondas, ¿sí? A un ácido nucleico no objetivo, pudiéndose amplificar una señal de fondo, es decir, emitiendo luz. Entonces, para reducir esta hibridación de las sondas con cualquier ADN, se han incorporado en las sondas estas pares de bases que son modificadas, que se denomina isocitidina e isoguanosina, que son iso-G o iso-C. En las sondas de amplificación de los ácidos, de amplificación de los ensayos de ADN ramificado de tercera generación. Eso significa que esta sonda señal, este multímero de amplificación de señales va, y esta sonda de aquí de unión al ADN blanco van a tener esas dos bases nitrogenadas que van a estar modificadas, el iso-C y el iso-G, para que esta solamente se hibride con esas ondas y no se hibride con cualquier molécula de ADN blanco, aumentando lo que es el ruido de fondo. Entonces, para garantizar que las ondas se unan con ellas mismas y no con cualquier molécula de ADN blanco. Entonces, para eso se ha incorporado pues este iso-C y iso-G en los ensayos de ADN ramificado de tercera generación. Entonces, el iso-C y el iso-G se emparejan entre sí, pero con ninguna de las 4 bases naturales. Eso significa que si están incorporadas estas iso-G e iso-C en las sondas que voy a utilizar en el ADN ramificado, esto va a garantizar que estas sondas no se unan a cualquier molécula de ADN blanco para aumentar el ruido de fondo, sino que se van a emparejar solamente entre sí, entre las sondas, entre ellas, y así pues no se aumenta lo que es el ruido de fondo. Esto del uso de sondas iso-C y iso-G en ensayos de ADN ramificado aumenta la amplificación específica del objetivo sin un aumento concomitante en el fondo, lo que aumenta pues en gran medida los límites de detección. Entonces, aquí como les mencionaba, o sea, la idea es no aumentar el ruido de fondo o la luz, por ejemplo, de fondo, porque el ADN ramificado o las sondas del ADN ramificado se hayan unido a moléculas de ADN no objetivo. Entonces, el límite de detección para el ensayo de ADN ramificado de tercera generación para el ARN del HIV es de apenas 50 copias por ml. También se utiliza para el virus de la hepatitis B, para el ARN del virus de la hepatitis C, ARN del virus del HIV-1, perdón, y estos están disponibles por Bayer Diagnostics. Sí, entonces existen instrumentos específicos para los ensayos de ADN ramificado que automatiza la incubación, el lavado, la lectura y el procesamiento de datos. ¿Sí? Entonces, este ensayo pues no lo tiene disponible cualquiera, ni es que lo podemos diseñar nosotros en el laboratorio, sino que compramos pues estos equipos para finalmente cuantificar el número de copias, ¿sí?, de ácidos nucleicos, en este caso para muestras infecciosas, que es importante. Ahora lo que es el ensayo de captura de híbridos, esto es como una reacción antígeno-anticuerpo. Aquí creo que no tengo mucho que aclararles porque es algo bastante fácil. Entonces, en este caso, pues se utiliza lo que es la detección quimioluminiscente, ¿sí? El ADN objetivo igualmente se desnaturaliza y se hibrida con una sonda de ARN en este caso. Los híbridos de ARN-ADN, en este caso, entonces tengo mi ácido nucleico diana que se va a unir a la sonda de ARN,
se hibridan las zonas y voy a tener un híbrido de ADN-ARN. Este híbrido es capturado por unos anticuerpos que están en los pocillos y se utiliza un segundo anticuerpo que se une a este complejo anticuerpo ácidos nucleicos y finalmente estos segundos anticuerpos, esto es como el ELISA prácticamente, ¿sí? Están marcados con una enzima que si se adiciona el sustrato, pues se va a generar una señal que en este caso es la generación de luz que se mide por un equipo quimioluminiscente. Y esto es como una reacción antígeno-anticuerpo tal cual, sino que en vez de utilizar un antígeno que se une al anticuerpo, pues se utiliza lo que son los híbridos ADN-ARN, ¿sí? En este caso, pues la intensidad de luz emitida también es proporcional a la cantidad de ADN objetivo de la muestra y se utiliza, por ejemplo, los ensayos de captura híbrida, no sé si ustedes han escuchado, para la detección de lo que es el virus del papiloma humano en muestras cervicales. Entonces, este es, bueno, es el ensayo de captura, por eso se llama captura de híbridos, porque captura un híbrido de ADN-ARN y se utiliza como sonda, pues, el ARN. Y eso sería en realidad todo de captura de híbridos, que es súper fácil. ¿Tienen tal vez alguna pregunta con respecto a lo que es el ADN ramificado, que alguna cosa que quieran que les aclare? No, listen. ¿No? Ya. Entonces, eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Entonces, recuerden, yo ya les puse en lo que es anuncios académicos que el sábado, no me acuerdo si les puse a las 3 o a las 4 de la tarde para que den el examen, ¿sí? Creo que les puse a las 4. ¿Ya? Todavía estoy haciendo el examen, así que para que Listen, yo le pido un favor, ¿puede poner la prueba a las 3? ¿A las 3? Sí, creo que... Ajá, lo que pasa es que yo tengo una misa a las 5. Ya, no hay problema, a las 3 ya les... Muchas gracias. Ya listo, chicos. Ya, entonces eso sería todo por el día de hoy, si es que no tienen ninguna pregunta. Entonces, nos veríamos el día miércoles de la siguiente semana. Igual yo les estoy avisando por el WhatsApp. Si es que vamos o no a tener prácticas o qué mismo ocurre. Sí, porque no me ha avisado nada la doctora Sandrita hasta hoy día y ya estamos jueves. Cualquier cosa les estoy comunicando. Sí, ya eso sería muchas gracias. el día de hoy. Gracias por asistir a clase. Gracias, Nos Lisa. vemos la semana. Hasta luego. Gracias, Liz. Gracias.